No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. La frase de Paulo Freire, uno de los teóricos más influyentes en educación, que nos permite empezar el segundo día de Sin Huida 2019. El aprendizaje continúa por cuarto año consecutivo para la Universidad Internacional del Ecuador, entidad que organiza este importante evento. Reciban todos una cordial bienvenida. Durante esta jornada se presentarán las 3 últimas conferencias internacionales y 2 talleres de esta edición, además las ponencias de disciplinas múltiples. El primer expositor de esta mañana es el doctor Juan Piñón, con quien iniciamos el segundo día de conferencias. Docente investigador en el área de globalización económica, política y estudios y prácticas culturales. Piñón tiene especial interés en la intersección de la dinámica entre las empresas de medios de comunicación transnacionales de América Latina. Es coordinador del Observatorio de Televisión de Ficción Iberoamericana, proyecto de investigación internacional sobre la ficción televisiva. Esta mañana, gracias a su amplia trayectoria, nos presenta el tema la transformación de la industria de la ficción en televisión hispana de los Estados Unidos en el nuevo panorama digital. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Juan Piñón. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por estar aquí. Sé que el segundo día es el día siempre pesado, siempre hay muchas cosas que hacer en la noche del primer día, pero bueno, les agradezco que estén aquí. Yo he trabajado sobre televisión por muchos años. Yo empecé produciendo televisión en 1982 en Televisa y me he dedicado a la televisión y ahora trabajo en el área de televisión como académico. Yo quería presentar, lo voy a hacer, el caso de la televisión hispana en Estados Unidos porque es un caso muy paradigmático en términos de lo que está pasando en términos de medios a nivel global. Aunque voy a presentar el caso de los Estados Unidos, he pensado que sería mucho más productivo, o sea, siempre que presento el caso de Estados Unidos trato que la gente entienda en contexto lo que esto significa, porque es una industria extraordinariamente interesante y particular, no parecida a ninguna del mundo, de hecho, por sus condiciones muy particulares de ser una industria nacional y étnica al mismo tiempo en un país anglosajón. Es un caso apasionante, claro, a eso me dedico, pero que en el caso puede extrapolarse a experiencias en Latinoamérica por muchas razones. Pero más que tratar de hacer un enorme esfuerzo por dar una serie de elementos para entender el caso y la dinámica de la televisión hispana, voy a utilizar el caso de la televisión hispana como un pretexto para poder dar un tipo de mensaje que vaya mucho más allá de este caso y reflexionar sobre tecnologías, y reflexionar sobre medios, y reflexionar sobre el momento en donde estamos y cómo entender a los medios. Este tal vez va a ser mi más caro propósito en este caso. Reflexionar desde varias perspectivas que incluyen estudios culturales, economía política y particularmente de manera central la perspectiva de economía cultural, que es una perspectiva que nos permite rebasar algunos límites metodológicos y epistemológicos de la investigación y poder enfrentar una ecología mediática desafiante de cómo entender. Se entender a la televisión ahora como la entendíamos antes, ya no se puede, ni el radio, ni la prensa, incluso ni el cine. Roma pudo haberse ganado y debió haber ganado el Oscar a la mejor película este año y no lo ganó porque se estrenó en Netflix. Estamos retados verdaderamente en términos de cómo entendemos lo que son los medios masivos de comunicación. Y hay algunas maneras de poder afrontar o entender en qué estamos y hacia dónde vamos. No voy a tratar el caso de la televisión hispana ser un caso solo para entender esa transformación e ir más allá. Para ello, quisiera primero revelar que Ayuna Padurai, uno de los más importantes globalistas en este momento de la economía cultural, plantea, y perdónenme que lo lea, pero hay cosas que creo que hay que leerse. La imagen, lo imaginado, la imaginación, estos 3 términos nos llevan directo a algo crítico en los nuevos procesos culturales globales. La imaginación como práctica social no es fantasía simple, no es un escape, no es un pasatiempo de las élites, no es pura contemplación. La imaginación se ha convertido en un campo organizado de prácticas culturales, una forma de trabajo y una forma de negociación entre el sitio de la agencia y sus posibilidades definidas en el contexto global. La imaginación es ahora central en todas las formas de agencia, es un hecho social
y es un elemento clave del orden global. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros hablamos de tecnología, pareciera que pensamos que la tecnología es algo que sucede, es parte de la innovación, es parte de un progreso, hay una especie de elemento determinístico en esta idea. No. La innovación ni las tecnologías no son casuales y no son parte de un progreso de una universidad, eso no existe. Son parte de una visión de futuro, son parte de la imaginación. ¿Cómo? Nosotros imaginamos futuros. Esta es una portada de una revista de 1960 de cómo se imaginaba entonces el futuro. La imaginación es crucial para construir el futuro. Las tecnologías que accedemos ahora fueron imaginadas antes y no es casualidad. ¿Por qué? No es solamente un ejercicio de imaginación. La imaginación permite pensar hacia dónde ir. ¿Quién decide hacia dónde vamos? Obviamente podemos pensar en grandes literatos y gente que ha imaginado y ciencia ficción hacia dónde vamos. La cuestión es quién toma esta imaginación y quién la hace realidad. En este sentido, la fuerza de la imaginación en realidad es una fuerza que permite, a una serie de industrias juntar a una serie de jugadores, académicos, investigadores, científicos, industrias, que juntos, ligados por la imaginación, construyen ese futuro. ¿Cuál es el motor de esta construcción de futuro, que es la construcción de lo que conocemos como mercados digitales? En su mayoría es un motor corporativo, industrial. Las industrias quieren mercados, fabrican mercados. Entonces, lo que imaginamos en realidad es un ejercicio del negocio y del mercado que las industrias y las corporaciones van a hacer, invirtiendo en innovación, invirtiendo en marketing, invirtiendo en convencernos que es el futuro que todos deseamos, cuando en realidad es un ejercicio corporativo e industrial, en el que todos nos embarcamos porque nos convencemos, y nos convencemos y lo practicamos, pero estamos hablando de un puro negocio, en realidad. Claro, cuando nosotros imaginamos esta sala, el living room, con esta idea de un ambiente conectado y de pantallas, esta idea de que nosotros podemos acceder, esta imaginación que el Internet trajo, que vamos a poder todos acceder a una fuente de contenidos y que es una especie de discurso que todavía sigue ahí, en realidad estamos hablando de una falsedad. Hay una cuestión de interoperabilidad donde los mercados luchan contra otros mercados, para ganarte. O sea, si tú quieres ver Netflix lo tienes que pagar, no puedes ver Hulu. Si quieres ver Hulu tienes que pagar, no puedes ver HBO. Si quieres ver HBO tienes que pagar. Y si quieres ver, y seguimos, ¿no? No solo eso, si tú tienes Apple no se habla con Microsoft, o si tienes Android no se habla con el iPhone. O sea, hay una cuestión donde los mercados pelean por los públicos y la batalla es feroz. ¿Quién impone la tecnología? Claro, en este sentido hay toda una venta de lo que consideramos cuál es la mejor tecnología para ser servidos. Entonces, esta imagen de futuro de conexión en realidad es un poco un espejismo. Lo que tenemos en nuestra sala, en nuestro living room, es la batalla de todas las tecnologías por tenernos. La batalla de que no se abren, que no operan todas juntas, simplemente la forma en que nos han convencido de pensarlo para estar cómodos. En realidad eso no existe. Habiendo dicho eso, quisiera yo plantear que en esta ecología en la que estamos, donde los medios están en todos lados, plantea un desafío a lo que han sido los estudios de medios muy tradicionales. Por lo regular, se ha privilegiado el estudio poder de la producción, que es un poco el estudio de la economía política, cómo se produce, cuáles son las corporaciones que tienen los medios, cuál es su finalidad, poder del consumo, que es mucho más el estudio cultural, qué hacen las audiencias con lo que consumen. En el privilegio de la producción y del consumo se ha eliminado o no se le ha prestado atención a un espacio que ahora es central, que es la distribución. Cómo accedemos y dónde están y cómo circulan todos los contenidos a los que tenemos acceso. La distribución es un elemento o es un espacio que está estructurando el momento de producción y de consumo en este momento. Tener acceso a contenidos en ciertos horarios por ciertos medios está revolucionando todas las industrias. Y no vino el cambio de la producción ni del consumo estrictamente.
claro, el consumo fue estructurado por la distribución. Uno de los más importantes vectores y perspectivas ahora de estudio en comunicación es distribución. ¿Qué es lo que hace la distribución? ¿Qué es lo que nos hace y qué es lo que nos posibilita? En ese sentido, estamos hablando de una perspectiva denominada la economía cultural. Una perspectiva que toma en cuenta a la persona, su background social, de clase, racial, religioso, de orientación sexual o de género, tomando decisiones a nivel corporativo, representando una institución, pero al mismo tiempo imbuyendo sus propios intereses en esa institución. Porque estas personas, que son las que dirigen las instituciones, que hablan en nombre de IBM, o que hablan en nombre de Apple, o que hablan en nombre de Google, son personas sociales que toman decisiones desde su orientación sexual, desde su religión, desde su estado de clase. Entonces, esto es algo que se quiere borrar cuando vemos el nuevo ambiente mediático. Se quiere borrar que en realidad muchas decisiones tecnológicas no son tecnológicas, son profundamente sociales. Y ahorita iría para allá. ¿Por qué? Porque el valor de lo que vemos está definido a partir de estos personajes o estos objetivos de poder que crean valor a nuestras prácticas sociales y a contenidos de puro valor cultural. La cultura tiene valor. La cultura puede ser económicamente tasable. Y otro elemento que ha crecido en términos de perspectiva es el estudio de infraestructura. Los estudios de infraestructura tal vez están en este momento a la avanzada de dónde la comunicación tiene que mirar. ¿Qué es la infraestructura? Ahorita voy a ir un poco hacia acá. Habiendo dicho eso, bueno, una de las definiciones de la economía cultural es una aproximación teórica. Se enfoca en cómo los elementos simbólicos de la cultura toman forma por los sistemas en los que han sido creados, distribuidos, evaluados, enseñados y preservados. Es un proceso social de evaluación. El valor se lo damos, se crea, se produce a través de prácticas sociales y culturales. En este proceso hay los denominados intermediarios culturales. Estamos hablando particularmente de ejecutivos de organizaciones que deciden lo que tiene valor. Que les deciden a todos que Game of Thrones es sensacional y todo el mundo se la compra. Y todo el mundo ama Game of Thrones. Pero antes de eso, intermediarios culturales decidieron que Game of Thrones iba a ser sensacional, aunque ustedes no lo supieran. Claro, hay una retroalimentación. El intermediario cultural opera bajo la asunción que entiende lo que las audiencias quieren. Pero ese entendimiento de lo que las audiencias quieren está operado a través de su propia experiencia, trayectoria, condición social, género, orientación sexual, religión y raza, de manera particular. Y esto básicamente forza, permea y da opciones de contenido a las audiencias que no son otras más que los que estos ejecutivos deciden, no la que nosotros decidimos, a pesar del algoritmo. Y ya hablaré de esto más adelante. Bueno, los estudios de infraestructura en este momento, en términos de ecología, bueno, ya planteé el rol del ejecutivo, el rol de la intermediación. Ahora quiero plantear el rol de la infraestructura. La nueva ecología de medios está sustentada en una infraestructura que nos es invisible, pero que está ahí. Ayer, por ejemplo, cuando empezó el Congreso, pasó lo que siempre pasa: la tecnología no funcionó. Y todo el mundo entra medio en pánico y no sirve el PowerPoint, y qué pasó, y vamos y venimos y subimos, y la gente se apena y voltea para allá, voltea para acá, y se revela una realidad: la infraestructura. Ahí está Microsoft recordándoles: no funciona. Y si no es conmigo, es con Apple. Y si no es con Apple, no sé con quién vas a ir, porque no hay muchos, porque no hay de dónde escoger. Estos son los recursos con los que contamos técnicamente para resolver nuestra vida. Ahorita en un congreso, mañana en su trabajo, pasado mañana en cualquier tipo de interacción. La infraestructura que está. ¿Cuál es esta infraestructura? Software, hardware, cables, antenas. Cuando esta antena se cae, cuando este software no funciona, cuando este servidor se funde, entonces nos damos cuenta que existe. Si eso no pasa, es invisible, pero está ahí. Y eso tiene un gran poder, y voy a hablar un poco más allá de esto. Bueno, esto simplemente fue como para plantear hacia otros. Bueno, hablemos de la televisión. Ya hablamos de televisión hispana, y voy a tratar de volar un poco aquí y darles un elemento de cómo esta televisión nace hace medio siglo, cuando Televisa México decide
aprovechar que hay muchos inmigrantes mexicanos en Estados Unidos y que ya hay mucha producción en México, y básicamente ir a los Estados Unidos a vender el contenido que ya tenía producido. Era un surplus. Y nace en 1961 la cadena SIN, y de ahí empieza una trayectoria, una corporación que fue la primera corporación nacional de televisión en Estados Unidos antes que la de inglés, que es SIN, que se convertiría en Univision y que reinará por muchos años en términos de rey. Quisiera ver que en este caso hay toda una fase de esta industria que crece, hasta el 2010, y en el 2010 le cae la tecnología y empieza la debacle de la que ahorita todavía se están recuperando. ¿Cómo es? Nace Univision, que es sí, dueño de Televisa, y se convierte en Univision en 1986, se transforma, y un año después nace Telemundo. Básicamente la industria ha estado reinada por estas dos grandes corporaciones, no son las únicas, pero es básicamente un duopolio virtual frente al mundo. Esta industria básicamente ha seguido un crecimiento que ha estado relacionado con el propio crecimiento de la población hispana. De aproximadamente 10 millones en 1970 a alrededor de 60 millones ahora, estamos hablando de una población importante, y el crecimiento de la población básicamente ha sido la misma curva de crecimiento de la televisión. La televisión es muy particular porque tiene que ver con una serie de diferentes nacionalidades que integran la población y sus gustos, pero un elemento importante ha sido 2/3 partes de los hispanos son mexicanos, y eso le ha asegurado a Televisa reinar en términos de gustos, porque los mexicanos han crecido viendo Televisa, no solo los mexicanos, pero en particular, y esto le permitió a Univision tener una ventaja de más de un medio siglo en términos de ratings, una ventaja bastante holgada. Todavía en el 2010, cuando la televisión hispana estaba subiendo, la tecnología en Estados Unidos a través del cable ya estaba mermando a toda la televisión de cadenas nacionales de Open TV. Aquí hay una muestra de cómo hay un declive. Hay un declive que ya se ve en todas las cadenas de los Estados Unidos. Ya hay un estado de pánico en los 2000, porque la televisión de cable está básicamente quitando el público a la televisión abierta, y después vendrá el internet y la debacle va a ser mayor. En el momento en que la televisión en Estados Unidos está en debacle, la televisión hispana está básicamente respondiendo al ámbito digital y teniendo grandes éxitos en ese mismo momento. Mientras la televisión en inglés va de caída, la televisión española va de subida. Estos inmediatamente responden ante el nuevo orden digital a través de toda una reorganización. Ustedes a lo mejor no vieron, pero en el 2000 las cadenas empezaban a tener sus propios sitios web, portales, donde también empezaban a tener contenido, a acceder a contenido, donde había toda una serie de secciones para interacción con las audiencias, donde se aseguraba contenidos de diferentes corporaciones para poder mostrar a las audiencias, con acuerdos con redes sociales en todos sentidos. Hubo toda una reingeniería y acuerdos con Facebook, con Twitter, con YouTube en esto, además de una nueva manera de obtener dinero, publicidad, venta de productos, toda una serie de posibilidades de monetización y unas nuevas formas de producir. Una primera apuesta en los 2000 de la televisión fue las webnovelas, telenovelas cortas, digitales, y se pensó que este era el futuro. Estamos hablando de en el 2007, 2008, 2009. En este contexto, la televisión hispana logró ratings históricos. En 2007, Destilando Amor, que es un remake de Café con aroma de mujer, obtuvo el capítulo final más visto en la historia de la televisión hispana en el 2007. En el 2010, Soy tu dueña se convirtió en la televisión más vista en la historia de la televisión hispana en su totalidad. En el 2011, Eva Luna fue la telenovela producida en Estados Unidos con mayor rating en la historia de la cadena. Y en el 2014, el partido de fútbol entre México y Holanda se marcó como el evento más visto en la historia de la televisión de Estados Unidos. En solo 5 años rompieron todos los récords históricos de audiencia. En el mismo momento en que la televisión en inglés estaba de caída. Los ratings se les están viniendo todos al suelo. La televisión hispana estaba muy confiada
Todo el mundo pensó, esto no se va a acabar y así va a seguir porque la población sigue creciendo, pero algo va a pasar. Bueno, antes de que algo pasara, 2013 y 2014, Univision fue la cadena más vista en el verano de todo Estados Unidos. Se vio más Univision que ABC, CBS, NBC y Fox. En Estados Unidos este dato la gente se rasca la cabeza y dice, eso no puede ser. No, aquí está. Por el segundo año consecutivo, Univision Español tuvo más audiencias del demo de 18 a 49 años de edad que cualquier cadena norteamericana. Esto era impensable y sucedió por 2 años consecutivos. Pero llegará una segunda revolución digital. La primera la dio YouTube en el 2005 y la segunda la traerá la combinación del lanzamiento del iPad, de On Demand y la creación de grandes portales de suscripción de VOD. ¿Qué es lo que va a pasar? El lanzamiento de iPad va a crear lo que mucha gente pensó en la muerte definitiva de la televisión. La televisión se va a morir. Ya está el iPad. Pero un elemento en conjunto creó un escenario muy diferente. Ese mismo año, Netflix se lanza con streaming y la conclusión del iPad y streaming da un golpe que nadie esperó al revivir la televisión como producción de contenido. Revivió la televisión y se convirtió, la televisión, lo que se llama la resiliencia de televisión, se convirtió en el medio que sigue produciendo más contenidos en el mundo a la fecha. En este sentido, ¿qué consideramos televisión? Es una pregunta importante, porque tú dices, ¿es Netflix? ¿Es televisión? Pues pensemos que sí. Vamos a definir qué es televisión distribuida por Internet. ¿Y qué es televisión distribuida por Internet? En el Internet hay mucho video. ¿Cuál es la televisión distribuida por Internet? Es este segmento, es una subcategoría que está dentro de la categoría de video distribuido por Internet, pero que corresponde a las prácticas profesionales industriales de cómo se hace la televisión tradicional. House of Cards, Game of Thrones, cualquier serie que estén viendo en Netflix o en Hulu o en HBO, es televisión, porque justamente se apega a toda la gramática de contenido, información que la televisión sigue. Bueno, esta televisión empieza a tener un enorme auge, junto a la ascendencia de las segundas pantallas de toda naturaleza. Los teléfonos vinieron a empujar esto de manera importante y las apps fueron el vehículo estructurante de la manera de empezar a ver televisión. Las apps se volvieron en las nuevas cadenas de televisión. La gente veía su app, ya no veía su canal de televisión. Entonces lo que va a pasar es que la televisión hispana, que había venido con récords históricos, empieza a sufrir lo que la televisión anglosajona ya estaba sufriendo, el gran golpe de la tecnología. Y lo vamos a ver. Estos son los títulos de telenovelas, en este caso son los programas más vistos en Estados Unidos con más rating. Cada telenovela que está aquí listada fue la que tuvo más rating en su año. Y vamos a ver. En el 2009, Fuego en la Sangre tuvo un rating de 22 puntos con un share de 32 puntos, la tercera parte del share. Si empiezan a ver el histórico de qué es lo que va pasando, miren dónde estamos ahora. Tan solo en 10 años se perdió más de la mitad del público, lo cual es básicamente una debacle para cualquier industria de televisión. La telenovela más vista el año pasado tuvo 8.7 puntos de rating. En el 2009 una novela con 8.7 puntos de rating hubiera sido el fracaso más resonado de esa cadena. En este momento fue el rating más alto. Esto en números que parece como sencillo ha significado la debacle de la industria hispana que no esperaron ver venir. Cuando ellos iban, justo acabo de dar los números históricos, donde ellos estaban ganando enormes cantidades pero ¿qué es lo que pasó aquí? Le sucedió Netflix, le sucedió Hulu, le sucedió HBO, que justamente fue este momento, esta segunda revolución, le sucedieron los teléfonos celulares, le sucedieron las apps. Pues también la televisión. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Los jóvenes están abandonando la tele. Esto es algo que todos conocemos. Básicamente los jóvenes están viendo no la televisión, sino sus teléfonos celulares o sus iPads, ya ni siquiera sus laptops.
Y este es el porcentaje. Si vemos en el 2018 el porcentaje de quienes dejan de ver la televisión, de un año al otro se perdieron casi el 20% de jóvenes, de un año al otro. 1 de cada 6 jóvenes dejó de ver televisión del 2017 al 2018. Es mucha gente. Son datos. Y entonces, claro, la gente que menos está dejando de ver tele es la gente más grande, pero los jóvenes básicamente están liderando esta debacle industrial. ¿Qué quiere decir esto? En ese sentido, la televisión ha tenido que trabajar con toda una serie de estrategias. Sobre las estrategias, yo les podría hablar de tantos ejemplos y tantas cosas. Simplemente voy a hablar sobre ellas solamente para reconocer que existen estas estrategias, porque la industria está peleando a muerte por su supervivencia. ¿Cuáles son? Novelas chiquitas. Están compresionando las novelas y poniéndolas online para que te veas Rosa Salvaje en 20 capítulos en vez de 200. La apuesta más importante son las superseries. Mucho dinero, mucha acción, violencia, crimen, pero acción. Atrae a los jóvenes, a los hombres particularmente, a través de las novelas, a las que han renombrado superseries para que no piensen que están viendo telenovelas. Son telenovelas. Pero se oye mejor decir estoy viendo mi superserie, La Reina del Sur o El Señor de los Cielos, y no te sientes tan culpable. El Señor de los Cielos se convirtió en la novela más exitosa de la historia de la televisión, que por 6 temporadas consecutivas se colocó en los primeros lugares y ahora es todo un fenómeno. Para ello he utilizado una dinámica a la que yo he denominado reglocal, que es la confusión de diferentes nacionalidades, diferentes localidades, diferentes acentos, diferentes tipos raciales en una sola historia. Entonces tienes diferentes narrativas que tienen diferentes lugares, en áreas rurales, en la ciudad, en España, en México, en Colombia, en Miami, juntando a través, en este caso, a través del crimen, un flujo de gente, de negocios, de dinero, de personas, de cosas que mantienen la narrativa, para el caso de la televisión hispana, a muchos públicos conectados, ¿no? A esto se añade, obviamente, todo esto, lo que llamo relocalización, que es en un solo modelo, no hablar de algo que es global, sino local, pero multilocal. La multilocalidad es lo que funciona para poder entender lo transnacional. Y no borrando los acentos ni borrando las identidades, no. Si tú eres colombiano, esperamos que hables como colombiano. Si eres ecuatoriano, esperamos que hables como ecuatoriano o como mexicano. Pero en la suma de estas localidades se crea un efecto regional, que es lo que ha hecho que estas novelas tengan, o estas superseries tengan un gran éxito. Obviamente hay un casting transnacional, mexicanos, colombianos, venezolanos, guatemaltecos, cubanos, y el team creative, o sea, los productores, escritores también son de diferentes nacionalidades para su área. La coproducción se ha vuelto otra gran estrategia. Una de las grandes apuestas para la supervivencia de la televisión ha sido la inversión en grandes producciones de ficción. Ahí está la pelea a nivel global. Si tú quieres sobrevivir, tienes que tener una buena serie de ficción, y eso significa inversión, mucho dinero, porque es ahí donde está la pelea de los públicos. La gente quiere ver calidad, y la única manera que tú vas a obtener los fondos es juntando corporaciones. Esto está pasando en todos lados. Las corporaciones están uniendo para coproducir, para poder tener los recursos. ¿Contra quién están combatiendo? Contra Netflix, contra Hulu, próximamente contra Disney Play, o contra Apple Plus. Contra ellos están peleando. Entonces necesitas dinero, y todas las coproducciones se han vuelto en la única manera de sobrevivir en este terreno. Y las estrategias transmedia, que implican toda una serie de estrategias de tener ciertos contenidos online, no en televisión, que tienes que ir online para poderlo ver, capítulos secretos. Bueno, yo siguiendo al Señor de los Cielos, lo tuve que ir a visitar a la cárcel vía Facebook, me tenían que dar mi visitante, no puse socio porque en Estados Unidos capaz que se asustan, pero bueno, allí estaba, lo podía vigilar. O tuve que ir al hospital, allá no es el hospital, a ver si me encontraba un órgano para salvarle la vida. Una serie de cosas transmediáticas y de juegos para jalar a los jóvenes y poder expandir la ficción. La transmedialidad va también a ser los noticieros, diferentes formatos, CDs, un cómic del Señor de los Cielos,
y toda una serie de usos de las redes sociales para hablar sobre la telenovela. Y hay toda una serie de estrategias en las que no abundaré, pero podría solo hablar de Transmedia en toda la conferencia, no lo haré. Pero eso es importante en este nuevo ámbito. Otra apuesta han sido las miniseries. Las miniseries han sido importantes porque la gente quiere ver algo más pequeño. Los casos más vistosos ahora serían La vida de Luis Miguel, que fue todo un suceso con Netflix, o La vida de Juan Gabriel, en esta que conocí, que de hecho fue la ficción más vista hace 2 años en los Estados Unidos. Ahora, Netflix no es el enemigo, sino el socio necesitado. Univision y Telemundo, que peleaban contra Netflix, ahora producen con Netflix. No tienen de otra. Si producen con Netflix, entonces ellos estrenan la ficción en su canal, acto seguido se va a Netflix, en ese momento. Entonces tú puedes acceder casi instantáneamente a esa ficción en el momento que la propia televisora lo está poniendo. ¿Cuál es la ventaja que ven las televisoras? Donde solo vieron una amenaza por muchos años, porque como vieron los ratings se les ponen al suelo, ahora ven oportunidad. Si producen con Netflix, su contenido en Netflix tiene una segunda vida. Y ahora todos los contenidos están yendo a Netflix, a Hulu, a Amazon Prime, para obtener una segunda vida que no tenían. Ya la gente está empezando a ver más, mucho más, y ya puedes acceder vía Netflix. Son nuevos archives para estas televisoras. ¿Cuál es el labor que ellos piensan que tienen ahora? Es justamente producir, para que ahora estos catálogos de menú ofrezcan los contenidos de las cadenas. Y la televisión por redes sociales, el uso estratégico de televisión por diferentes redes sociales. Esto me lleva, y todo el panorama que yo les he planteado tiene que ver con un elemento crucial: cambios en las formas de distribución. La distribución cambió, y es lo que ha revolucionado todo. Tiempos en los que vemos algo, lugares en donde lo vemos, gustos, porque también las opciones que eso nos da nos ha permitido progresar en gustos. Y en ese sentido, esto me obliga a regresar a la infraestructura. ¿Qué infraestructura sostiene este cambio en el sentido de la distribución? Y si vemos la oferta en la televisión hispana en términos de lo que se ofrece online, vamos a encontrar que hay 26 espacios de video on demand que están relacionados con las cadenas de televisión, 142 que están relacionados con la televisión de paga, 16 con las coproducciones de comunicaciones y 35 no vinculados. Hay 219 de las que se pudieron contabilizar opciones de video on demand para televisión hispana en Estados Unidos, ligados a estos principales 4 actores: los medios masivos, las empresas de telecomunicación, las empresas cableras y las compañías de Silicon Valley con las compañías de plataforma. No me voy a detener aquí, pero en ese momento quise yo hacer entonces una especie de estructura o radiografía de a quién le pertenece la infraestructura, lo que está pasando, qué significa y en dónde o cuál es el espacio donde nosotros estamos dando nuestro tiempo, cohabitando y sistemáticamente interactuando. Y para ello hice una clasificación de 4 niveles de infraestructura. El primer nivel es el portal, donde ven su video on demand, ¿no? El portal que puede ser Netflix, que puede ser HBO, que puede ser Globoplay o que puede ser cualquier portal al que ustedes acceden a un video. El segundo nivel es quiénes le proveen a ustedes el servicio de internet para que accedan a ese portal. Si no tienen servicio de internet no pueden acceder al portal. ¿A quién? ¿Cómo el público accede? ¿Quién es el proveedor del servicio de internet? Segundo, ¿quiénes aseguran que este portal que tú ves tenga una distribución óptima a nivel global o regional? ¿Quién soporta la distribución? Porque las carreras te ofrecen el espacio para llegar, pero el video requiere una serie de soportes de servidores para poder ser distribuido de manera efectivamente y que no se caiga, que no tenga VIPs, no. Para eso hay una serie de compañías a las que llaman redes de distribución de contenido, que han crecido, que son invisibles para todos, pero son los grandes jugadores de nuestro tiempo. Y por último, ¿quiénes son los que permiten y toman todos los datos cuando tú ves ese video? ¿Quiénes son los que saben si lo viste, lo apagaste, le prendiste, a qué horas, de dónde eres, quién eres? Y este es el cuarto elemento de esta infraestructura. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner casi creepy.
Estos son los portales de televisión en Estados Unidos más importantes. Vamos a ver, muy identificables: Netflix, HBO, TV Global, YouTube Premium, Sling, Crackle, Hulu. Estos son los portales más comunes. Si vemos en términos de opciones, a nivel de dominancia, son pocos, porque son los dominantes, no los únicos, pero son los dominantes. Particularmente Netflix. Netflix es claramente la hegemonía en el ámbito de suscripción por video. No hay duda, claro. Si pensamos en términos de acceso a video solamente, YouTube claramente es el motor más importante, YouTube. Pero YouTube no necesariamente se alinea a la definición de televisión distribuida televisión distribuida por internet, sino más bien a video distribuido por internet. Porque muchas cosas que vemos en YouTube, aunque sea video, no es televisión. ¿Cuáles son las plataformas más importantes de distribución de televisión distribuida por básicamente las de suscripción? Las que obedecen las prácticas profesionales que son estas. Hay nuevos actores: Disney se va a sumar, Warner Media se va a sumar, NBC se va a sumar muy próximamente. Estos son los principales proveedores de cable en Estados Unidos. Estados Unidos es un país de 340 millones de habitantes. Es el primer poder en el mundo en términos económicos. Estas compañías básicamente son las dominantes de este enorme mercado. No son 100, son si acaso 10. 10 suenan muchos para un mercado chico. Por un mercado tan enorme como Estados Unidos, estos son grandes corporaciones. Principales servidores de internet en los Estados Unidos. Pero ¿qué es una red de distribución? Y es aquí donde las cosas se ponen muy interesantes. Para que tú óptimamente puedas voy a leer la definición porque es importante y quiero que se lo memoricen bien, porque de esto dependemos todos y ni siquiera lo sabemos. Las redes de distribución de contenido son un intermediario entre los portales de internet que ofrecen contenido y los usuarios que acceden al portal en cualquier lugar del planeta. Estos CDN, por su versión en inglés, pagan a los diferentes proveedores de servicios de internet, portadores y operadores de redes para que alojen sus servidores en sus centros de datos. La distribución geográfica de los diferentes servidores de los distribuidores de contenido permite replicar la información del portal de internet de manera cerca geográficamente al usuario, lo que optimiza el proceso de flujo. Para que Netflix de manera óptima sea visto en Japón, necesita servidores con los contenidos de Netflix en Japón. Para que Netflix sea visto óptimamente en Uganda, necesita tener, o en Uganda, o muy cerca de Uganda, servidores que puedan ofrecer al ugandés una buena calidad. Y lo mismo para Latinoamérica o para cualquier parte del mundo. Son compañías con servidores y redes de distribución a nivel global que permiten que la cantidad de video que se pasa, que es mucha información, sea sostenible y entregada de manera con calidad, que es la experiencia que importa, en donde estés en el mundo. Estas redes comandan la distribución de contenido y nadie lo sabe a nivel global. No Netflix, sino ¿quiénes son estas redes? Son ellos. Casi nadie sabe que Akamai es la red de distribución más grande del mundo y es la responsable de que ustedes puedan ver casi cualquier cosa, o casi nadie lo sabe. Es enorme, es poderosísima, pero es importante que no lo sepan. Es importante que no sepan que Akamai, claro, Amazon es otra enorme corporación en términos de distribución, de infraestructura, no de video, solo de infraestructura. Edgecast, Arcaya, Limelight. ¿Cuántos de ustedes habían oído, salvo Amazon, algunos de estos nombres? Estas corporaciones dominan el mundo de distribución, el mundo, salvo una excepción, la única: China. China es la única excepción de todo lo que estoy diciendo, porque ellos tienen básicamente bloqueado cualquier entrada de cualquier corporación. Pero si quitamos a China a un lado, estas corporaciones dominan la infraestructura de distribución. Si estas corporaciones se caen, nos caemos todos, porque no hay manera de ver, por lo menos, video de calidad. La experiencia no es. ¿Cuál es una cosa interesante en todas las corporaciones? Todas son norteamericanas. Todas. Ni japonesas, ni alemanas, ni francesas. Norteamericanas. Voy al segundo nivel. Estas corporaciones están ligadas también a lo que son los servicios de nube, almacenamiento.
donde están todos los datos para que ustedes accedan de manera de calidad a todo lo que necesitan. Todos ya tenemos nubes, quieras o no. Y las nubes básicamente son el gran negocio que ha revivido a corporaciones como IBM y las ha hecho ahorita una de las grandes corporaciones del mundo por negocio de nube. El negocio de nube es ahorita el negocio más importante a nivel de Internet. Quienes dominan las nubes dominan toda la información y todos pagamos por nuestras nubes, aunque no nos demos cuenta. Y son estas las corporaciones las que dominan la nube. Claro, una de las corporaciones que dominan la nube es Alibaba, que es China, y es la única. Y de ahí en fuera estamos hablando de empresas norteamericanas. Esto es, claro, Amazon es el líder indiscutible de infraestructuras de nube, indiscutible. ¿Sabían que Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo? Casi 3 veces más rico que el siguiente. No es casualidad. Es dueño de la infraestructura de la comunicación. Si esto lo vemos en términos de soporte, yo hice un estudio sobre el soporte en Latinoamérica a los 6 proveedores de televisión por internet más importantes de Latinoamérica: Netflix, Claro Video, Blim, Prime, Televisa. Y solamente hice estudio para saber quién estaba soportando la infraestructura de estas compañías en Latinoamérica. No en Estados Unidos, no en Europa, en Latinoamérica. ¿Y qué es lo que encontré? No les voy a leer todo porque son todas las compañías que soportan la infraestructura de red, tanto a nivel de nube, servicios de nube, casi no se ve, o servicios de infraestructura, redes. O sea, cuando digo infraestructura es el servidor, el cable, la caja, el piso con servidores físicos, reales, materiales para sostener esta infraestructura. Y si vamos al total, en términos de nubes, el 72% de las compañías que ofrecen servicios de nube a estos 6 en Latinoamérica son de Estados Unidos. El 28% son del resto del mundo. Y si vamos a servicios de infraestructura, infraestructura es la red del servidor, el 86% de las compañías que dan servicios en Latinoamérica, lo que ustedes ven por video, son estadounidenses. No importa si están en Brasil, México, Ecuador, Puerto Rico. Esto no se ve, pero está ahí. El dominio de las empresas norteamericanas y la invisibilidad es impresionante, a pesar de la asumida variedad. Y estamos hablando de Latinoamérica, donde está Claro Video, y si hay algunos números aquí, es gracias a Claro Video, básicamente. La corporación mexicana, que es el único otro elefante grande de tecnologías. Si no estuviera Claro Video, los números serían arriba del 90% para Estados Unidos. Claro Video es obviamente de nosotros los grandes, más ricos hombres del mundo y tiene poder corporativo e infraestructura. Pero entonces, en la última parte donde las cosas se ponen todavía mucho más interesantes, los intermediarios digitales de la infraestructura. ¿Quiénes son ellos? Y esto, el nivel de los intermediarios digitales en la infraestructura de la red es probablemente el más opaco de estos niveles. Bajo este rubro se encuentra toda una serie de servicios de software para la optimización del uso de datos, su cuantificación y racionalización, conocido como data mining, para generar nueva información sobre sus usuarios y sus hábitos de consumo. A este nivel ha tomado una preponderancia central el uso de algoritmos para la oferta, selección y posible diseño de producción de contenido. ¿Quiénes manejan la información de los consumidores? ¿Quiénes la generan? ¿Quiénes ofrecen la modalidad de eso? Son los intermediarios culturales. Las compañías no pueden ni tienen la manera de poder generar softwares o gente capaz de poder enfrentar este nivel de alta tecnología. En este elemento estamos hablando de nuestra información, pero es el elemento más invisible para todos y tal vez el más crucial en este momento. ¿Quiénes son? Estos son Vantage, New Lion, Oyala, Nexidia, Yum, Brighthope. ¿Habían oído de estas compañías? No. ¿Cuál es el común de todas ellas? Que son estadounidenses. Tienen toda nuestra información, toda la información. Conocen más de sus gustos que sus mujeres, sus hijos y hasta sus peores confidentes. Así.
si yo hago este mismo estudio aplicado a las mismas suscriptoras de video para Latinoamérica y veo quiénes son los intermediarios digitales de estas, esto es el resultado. Y quiero regresar a un slide que ayer presentaba el doctor Juan José Larrea sobre la prominencia de Google. Él decía, los buscadores Google tienen una prominencia del 81%. Esto no es casual. Google está en el centro del sistema analítico de los datos de todos. Que busquemos por Google no es una coincidencia, es parte de esta infraestructura. Y responde claramente, y regreso a los números, estas son todas las compañías de software que trabajan a nivel de intermediario digital. Bueno, conseguir esta información fue un trabajo, porque una cosa que ellos hacen es que ustedes no sepan. Y no tanto porque es algo diabólico, no. Las empresas no están interesadas en decirle a nadie a quién le ofrecen estos servicios ni cuáles son todas las gama de compañías a las que les hacen servicios de software. No es parte de la cultura, no está. Si yo veo lo que Netflix, América Móvil, Blim, Amazon, HBO, Movistar, voy a encontrar que en términos de manejo de datos de usuarios, el 81% de las corporaciones son americanas en Latinoamérica. E insisto, y si hay 22 latinoamericanas, es básicamente gracias a Claro Video y a TV Globo, porque son otras grandes corporaciones que empujan sus propias organizaciones. Europa y Canadá solo son 17, que no representan ni el 10%. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La infraestructura está dominada por corporaciones particulares. Por eso, cuando ayer que se descompuso el software, y yo digo, no, estamos atrapados por Microsoft, IBM, Apple, son los dueños de la infraestructura, de las nubes, de los datos, de los servidores, de las tecnologías. Y no es que sea algo nuevo que básicamente estos países tengan las tecnologías. El nivel de concentración que hay hoy en el nuevo ambiente digital es mucho más grande que el que hubo nunca. Y en este sentido, déjenme regresar al factor humano. Ya después de darles todo este panorama, que parece un poco scary, de Orson Welles, quiero regresar a la persona. Y vamos a regresar a la idea del algoritmo. Cuando ustedes le dicen que una serie se le adiciona un algoritmo, yo les diría sí, pero no. Los algoritmos son instituciones. Ellos tienen dos factores, o dos posibilidades, que es uno, te dan una predicción de demanda y te permiten o te ofrecen cómo crear contenido. Hace una predicción porque ve cómo los públicos se comportan y te permite crear contenido porque tú asumes que es lo que la gente puede querer. Pero aquí hay una milla que está antes y después que la gente no piensa en ello. Los algoritmos son códigos creados por personas, codificados, planteados por ejecutivos que tienen cierta manera de entender y ver su consumo. La codificación del algoritmo tecnológico, por más científico que sea, está preñado, por no es una palabra buena, pero bueno, es inherentemente social. Y hay muchos estudios en los Estados Unidos que prueban la racialización del algoritmo, de la fotografía y de todos los instrumentos tecnológicos en donde raza, clase, orientación sexual están reflejados como códigos culturales. Entonces, el algoritmo en sí tiene una codificación social, aunque sea matemático. Sí. Y segundo, no solo el algoritmo tiene una configuración social, aunque sea matemático, es un cálculo de sus usos, porque el que lo programa es un ente social. Segundo, cuando están los datos del algoritmo, quien decide qué hacer con esos datos es otro ente social. Los algoritmos no producen nada, producen datos. Y los datos son usados por ejecutivos. Así que los ejecutivos de Netflix que decidieron hacer House of Cards por primera vez basados en algoritmos, lo hicieron basados en lo que ellos pensaban que los algoritmos decían. Y así funciona la industria.
Y así va a seguir funcionando hasta que nos convirtamos en robot, que no sé si va a pasar en demasiado tiempo. Entonces, el algoritmo, sí, claro, es poderoso, influye, pero la decisión no es del algoritmo, es siempre de un humano, aunque sea de manera indirecta, siempre. Y un humano que tiene un background racial muy importante, un background de clase social, un background de género, crucial, que estamos hablando básicamente, el algoritmo lo decían hombres ricos blancos. Este es el algoritmo en el que estamos viviendo ahora, y heterosexuales. Bueno, aquí están las nubes, las replicaciones. Entonces, no por de casualidad, las corporaciones más valiosas en el mercado de valores son todas las corporaciones de alta, no son las de automóviles, no son las corporaciones de alta inteligencia, Amazon, Google, Apple, Microsoft. Porque esta es la infraestructura del espacio donde vivimos, donde habitamos, en la que se nos organiza la vida. Lo importante aquí, regresando a los medios, esto ha obligado a que en la oferta de contenidos hay una nueva convergencia de tres sectores. Los medios, que han sido los que tradicionalmente han ofrecido a la televisión, ahora las telecomunicaciones que quieren entrar al mercado y que tienen los recursos porque son dueños de la infraestructura del cable o de la antena, y Silicon Valley, que tiene las plataformas. Todos están peleando por un mercado que era tradicionalmente exclusivo de medios. ¿Y qué es lo que está pasando? Por lo menos en Estados Unidos, AT&T compra DirecTV, lo compra Time Warner para poder tener el poder de enfrentar ¿a quién? A Netflix. Y tenemos aquí las combinaciones. Las más importantes proveedoras de servicios de televisión por internet son Netflix, sería de Silicon Valley, Amazon, de Silicon Valley, Hulu, que es una empresa creada por los medios tradicionales de comunicación Disney, Fox, Comcast, HBO, que es una empresa de cable, que ahora ya es parte que es parte de AT&T, iTunes y Sony Crackle, que es de Sony. Ahora, la televisión de medios, porque depende del poder de la infraestructura, requiere de la convergencia de las tres industrias. Y esto es lo que está cambiando todo el orden del juego y que tiene que tener claramente un impacto en la regulación de cómo se debe tratar esta nueva manera de entender los medios